Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Día Martes con Nicole Rodríguez, que está aquí ya lista para ilustrarlos, iluminarlos, aclararlos, informarlos, guiarlos, regularizarlos, No, anatematizarlos, muchas no, todas, todas, funciones en todas, una. están todas incluidas Ya, en eso. Todo todas, eso ya. de manos de Nicole Rodríguez, pero antes de eso, yo quiero, y esto lo hago como un servicio de utilidad pública, si ustedes quieren, quiero insistir en lo que dije ayer y voy a decir hasta el último día. Amigos, entren al CERVEL, se demoran un minuto. Aparece la página, ponen su carnet, marcan un cuadrito que dice yo no soy un robot, e inmediatamente les sale información suya, de la mesa local y todo, y de las personas que usted quiera consultar. Puede consultar de cualquier otra persona a la cual tenga el carnet de identidad. Por lo tanto, si hay personas a las cuales usted porque están viejas o están enfermas o por cualquier motivo usted ha sido el que las ha llevado, las ha acompañado, averigüe de las direcciones de esas personas, averigüe la mesa la han cambiado, lo que más ha cambiado en muchos casos es la mesa, pero da lo mismo, una vez que usted llega al local, lo ubica a la mesa que le toque y punto, se acabó el problema. Averígüelo, no le toma más de un minuto o dos hacer este ejercicio. Y lo digo y lo insisto porque me llegó un mail de una persona que me dijo que había estado recorriendo, no sé, haciendo un calle a calle, un puerta a puerta que llaman, y había verificado que mucha gente mayor no tenía idea de dónde Sí. votaban, o tenían la idea que votaban donde siempre y quizás los habían cambiado. Véales usted dónde votan si es que ellos no tienen computador o se enredan con esto, aunque es muy sencillo. Véanle ustedes en el cervel.cl, vean la información, nada más simple. No importa lo que vaya a votar esa persona, ustedes ayúdenle igual porque aquí lo que se trata es que el país decida y no una parte del país solamente. Y Dicho más eso, aún los mayores, ¿no, Fernando? Porque la manera más fácil de consultar es cervel.cl. eso estoy Y acá diciendo. tenemos un claro, y tenemos un padrón electoral con gente de 80, 90 años que quieren participar políticamente y son activos políticamente y debieran participar. Y resulta que son los que menos conocimiento tienen de poder entrar a Internet y poder consultar. Entonces tienen que ayudarlos. Por Solo eso, decir que esto es propio porque volví a ver por redes sociales, yo creo que hay que bajar un poquito también los cambios, como se dice, con respecto a los cambios de los locales de votación y las mesas. Acuérdense que en abril se aprobó una ley que se llama la ley de georreferencia o referenciación, que tiene que ver con que te acerquen a los locales de votación. Esto no fue algo arbitrario ni aleatorio del CERVER. El CERVER está mandatado para hacer aquello de una ley que se aprobó en abril. Y tú lo dijiste muy bien ayer en el programa, Fernando. Esto es caso a caso. En la mayoría de los casos, por lo que estuve recabando la información, a la gente se le acercó a los locales de votación. Por supuesto que hay casos de personas que votaban a una distancia bastante menor de la que van a votar ahora. Me parece que eso es propio de hacer una consulta. El CERVEL tiene distintos canales de comunicación con los votantes, por lo tanto, consulten y pregunten por qué si antes votaban en un local más cerca, ahora les toca más lejos. es por la Pero en dirección. A veces general me parece que funcionó. parece que no han actualizado en algunos casos las direcciones, es lo que me dijo Claro, la persona. Pero miren, esto ya es súper simple, lo hemos dicho 20 veces. Entran a CERVEL y si hay una persona vieja, como vuelvo a repetir, que no se meta en el internet o se enreda, hay mucha gente así. Al día de mañana me debe faltar poco porque me pasa lo mismo a mí. Ustedes véanle los datos y lo llevan. Punto. Sí, no cuesta nada, no cuesta absolutamente nada. Usted puede poner los carnets de toda la gente que quiera. No hay ninguna necesidad que sea el propio titular de su carnet que haga eso. Usted simplemente pone un nombre, el número, y le va a salir dónde vota el número de mesa. Anote eso en un papelito y guárdelo en el lugar donde está el carnet de identidad. Y así se asegura tranquilamente. Acuérdese que en la mesa es probable que le hayan cambiado. A mí creo que me la cambiaron, porque ¿qué importa cuál es la mesa? ¿Y qué importa si la cola es un poco más larga o un poco más corta? Dicho eso, que ya creo que está clarísimo, y lo voy a repetir mañana y pasado y todos los días, les recuerdo que este jueves a las 8:30 en la Casa del Jamón hay un espectáculo de flamenco con artistas de primera categoría, como ha sido todo el tiempo, ha sido la tónica, y usted lo puede pasar súper bien ahí comiendo, bebiendo y escuchando música excelente. 8:30, hay que reservar las mesas. El número de mesas naturalmente es muy limitado y usted querrá estar sentado comiendo en vez de estar solo en la barra. También puede ir a la barra, pero es menos
es menos grato, es mejor estar en una mesa con los amigos. Dicho eso, entramos en materia y aquí abre el fuego doña Nicole. Abro el pitazo inicial. Bueno, ¿cómo no nos vamos a referir? Tú ayer hablaste un poquito, el viernes también, pero ha sido la noticia y lo que va a estar circulando de acá al 4 de septiembre, el acuerdo del el oficialismo para reformar en caso de se aprobara la nueva constitución. Reformar lo hago entre comillas, ¿no? Unidos para aprobar una nueva constitución, así se llama el acuerdo. Varias preguntas que las vamos a ir respondiendo en este análisis. ¿Debilita o ayuda al apruebo? Porque esto no se trata del texto en sí mismo, como lo hicieron notar en el propio acuerdo, sino más bien se trata de cómo hacemos para que el apruebo pueda remontar y tener más puntos o poder finalmente ganarle al rechazo. ¿Cuáles son los cambios que propusieron? Que acá lo voy a ir analizando. Y si tiene viabilidad este acuerdo, por maquillaje que sea, o lo pequeño que están proponiendo, si que tiene alguna manera de salir o ver la luz en el Congreso. ¿Tiene algún valor la propuesta? Me voy a ir con la primera pregunta, sobre si debilita o no o ayuda al apruebo. A juzgar por las opiniones de los analistas y el poco convencimiento de los propios firmantes del acuerdo, que son los partidos políticos del oficialismo, acá no hubo movimientos sociales, independientes, constituyentes, puro partido político. El acuerdo lo que hace finalmente es ratificar que el texto es malo, que tiene deficiencia y que no cumple con lo que se esperaba de una nueva propuesta de constitución. Ahora, los propios presidentes de los partidos políticos firmantes debilitaron el acuerdo y lo debilitaron al minuto y días después de salir en esta foto. No solo por Tellier, que ha sido el más nombrado, porque lo de Tellier fue evidente y fue muy honesto al decir que él no podía garantizar que estos acuerdos se iban a llevar adelante, sino que también porque para el socialismo democrático refleja debilidad ante la hegemonía que obtuvo el Partido Comunista y el Frente Amplio en el acuerdo y el que tiene en el gobierno. Por lo tanto, salieron a decir que efectivamente esto es un gran acuerdo, pero con muchas dudas y sin defenderlo mayormente. Recordar que el PPD, que fue uno de los primeros en lanzar un texto de reforma, tenía 12 puntos sustanciales de reforma, es decir, reformar la plurinacionalidad, reformar el sistema político, lo que se llama el corazón del texto. Acá no se propuso nada con respecto al corazón del texto, ya les voy a contar los 5 puntos, sino que más bien son promesas de análisis, delimitar, revisar, etc. Si nos vamos al tercer punto, las encuestas del domingo y del domingo en la noche y del domingo en la mañana, que son principalmente la encuesta CADEM y de Panel Ciudadano, no cambiaron mucho las preferencias y, como lo que dije anteriormente, no las cambia porque el acuerdo no cambia en nada sustantivo la propuesta de nueva constitución. Por lo tanto, ¿cómo iba a cambiar? Si quisieron hacer una pirotecnia, un poco de show, me parece que al votante que estaba indeciso, o al votante del rechazo, donde tienen que ir a buscar votos del apruebo, este acuerdo de intenciones, de revisiones, de interpretaciones, no les va a servir. El cuarto punto, que es importante porque es lo que vive emocionalmente en nuestro país en los últimos 2 años, la incertidumbre, que hoy, ¿cuál es el eslogan del apruebo? Y que está repetido varias veces por el presidente Boric, que con este acuerdo el apruebo es pura certeza y que el rechazo es pura incertidumbre. Bueno, evidentemente el acuerdo no baja la incertidumbre de lo que implicaría aprobar el texto de nueva constitución. Más aún, implica también aumentar el grado de incertidumbre, dado que ellos mismos reconocen las falencias que tiene el texto, pero no tienen una fórmula y no tienen la manera de poder arreglarlo. Entonces, en conclusión, ¿en qué se sustenta hoy el apruebo? Ya no es el proceso, valorar el proceso, como le decían al principio, valorar esta convención, el diálogo democrático, donde va a salir esta nueva constitución. Ya no es el texto o el contenido. Acuérdense que después pasamos a una segunda etapa, que era cuando se conozca el texto, desaparezcan los constituyentes, se va a valorar por sí mismo. Eso ya quedó en el pasado. Ya no es la campaña de la desinformación, aunque siguen con eso, producto que varios de los puntos que se recogen, no para reformarlo, pero
que se recogen hablan precisamente de lo que se estuvo levantando en la campaña del rechazo, que se sigue levantando con respecto, por ejemplo, a la propiedad privada, donde el control del orden público y la seguridad, restableciendo el estado de emergencia, fortalecer, por ejemplo, también el hecho de que los fondos de pensiones, por lo menos los que están actualmente cotizados, van a ser heredables, es decir, van a pertenecer a cada trabajador, etcétera. Ya no es de cara a la ciudadanía, acá fue un acuerdo entre los partidos políticos oficialistas, sin el pueblo, como le llaman, y ya no es cualquier constitución, es mejor que la actual, como decía el presidente Boric, ya que la actual constitución, la propuesta de constitución refleja varias falencias. Entonces, no quedó nadie contento, para concluir, Fernando, y además no quedó nadie contento porque el Partido Comunista y el Frente Amplio le hablan a grupos distintos de los que le está hablando el Partido Socialista y el PPD, refiriéndome a los dos bloques más fuertes, al socialismo democrático. Para el Frente Amplio y el Partido Comunista, la Constitución, como la están presentando, el texto, no debiera ser reformada porque para ellos está bien. Es lo que querían, es lo que consiguieron de los debates al interior, si es que hubo debate al interior de la convención. Varios constituyentes salieron a reclamar y a decir que no estaban por las reformas que estaba proponiendo el gobierno. El alcalde Charp lo tildó de un error estratégico, es decir, ese grupo duro de la izquierda, ese casi 20%, este acuerdo no les gustó, y desde el punto de vista del socialismo democrático, que es otro grupo que tenía como esperanza de dejar atrás la actual constitución, pero con otro tipo de texto, tampoco quedó contento porque lo que están proponiendo como cambio no es nada. Por lo tanto, le hablan a públicos distintos y ninguno de ambos públicos quedó satisfecho con este acuerdo. Correcto. Correcto. Tú decías delante que el Partido Comunista es el que la lleva, y lo hemos conversado acá y lo hemos dicho. Son los que tienen ideas claras, malas o buenas, pero ideas claras de lo que quieren, los demás no. Así que no solo la DC, sino que últimamente hemos visto también al PPD y al PS convertirse en carros de cola. Supuestamente ese era el papel que le correspondía solo a la DC, ¿te acuerdas? Hacía tiempo. Ahora el PPD y el PS aparecen sin ninguna orientación propia, finalmente sumándose, puede que a regañadientes, pero sumándose a la locomotora que va para algún lado, va al abismo, pero va para alguna parte. Ahora, respecto a las certezas, yo me pregunto de qué certezas está hablando el señor Boric. O sea, yo creo que a propósito de certezas, hay un montón de certezas ya instaladas en el país, pues. Sí, por eso que los resultados de las encuestas son los que son. Yo creo que hay una buena cantidad de público que tiene la certeza de que la proposición es mala. Hay una buena cantidad de gente dentro de la izquierda que sabe también, tiene la certeza que la proposición es fallida y por eso que le trataron de renovar. Hay un montón de gente que tiene la certeza de que si llegara a ganar el apruebo el resultado sería nefasto. Esas certezas ya existen. Aquí no hay ninguna incerteza. Tal vez que sería poco difícil predecir lo que pasaría si gana el rechazo. Por supuesto que no hay ahí una certeza. ¿En qué es lo que hay certezas? Pregunto yo en esta vida, salvo que nos vamos a morir finalmente. Pero está claro que lo más importante, que va a haber un cambio psicológico y político enorme y que todos los cálculos que hace Boric, como por ejemplo esto que va a empezar todo de nuevo, están equivocadísimos. No va a haber agua en esa piscina. No va a poder hacer eso simplemente. No creerá él que es llegar y borrar el pizarrón y empezar de nuevo. Eso es mucha arrogancia, por no decir necedad. Y ya que estamos con Boris, déjame comentar, lo he dicho antes, que esta frase que cualquier constitución es mejor que la actual es una de las frases más tontas que he escuchado en mi vida. No es posible decir sobre nada que cualquier cosa es mejor que lo que hay si no sabemos cuál es esa cualquier cosa. Es una cuestión de lógica elemental. En segundo lugar, en este caso, conocemos cuál es la Constitución actual, y yo quisiera saber cuál es el chileno que la ha estudiado y que puede realmente plantearme en una sola hoja siquiera los puntos que le parecen que han estado perjudicando su vida a lo largo de estos años. En primer lugar, no saben porque no la han tomado, no la conocen. Entonces, no es una mala Constitución, ha funcionado todos estos años, yo diría que es una buena Constitución,
es una constitución más que decente, podrá necesitar algunas puestas al día, unos ayornamientos, pero una constitución que ha funcionado perfectamente bien, y por lo tanto no es llegar y decir que cualquier cosa es mejor. A ver, Boris piensa que este adefesio que sus propios partidos están tratando de reformar es mejor que la constitución actual. No, ¿no es cierto? Porque si fuera el caso, si cualquier cosa, incluyendo esa proposición, fuera mejor, ¿para qué reformarla? Si está claro Exacto. como el agua. En fin, a mí de Mira, repente me parece, Nicole, eso sí que examinar, lo vamos a seguir haciendo, pero examinar el más o el menos de la proposición constitucional es como examinar qué habría pasado si a Julio César no lo asesinan en los idos de marzo, porque resulta que ya pasó eso y no tiene mucho sentido. Yo creo que esta proposición va a ser derrotada. Todos los datos siguen señalando que los 10 puntos más o menos se mantienen con muy pequeños cambios y francamente lo que habría podido ser o cómo podría haber sido mejorada, o si en realidad no le iban a mejorar, o si en realidad se iban a hacer los suecos, después no iban a cambiar nada, que es lo que yo creo que habría pasado, viene convirtiéndose en moot, o sea, en una discusión claro. técnica. Ahora, dos puntos que me parecen relevantes con respecto al camino que tomó el apruebo con este acuerdo, que son 5 puntos, ¿eh? Son 8, pero son 5. Revisar, analizar. El apruebo, y eso hay que tenerlo súper claro, esto no tiene que ver con intenciones, ni tiene que ver con proyecciones, ni lo que yo creo, ni emociones. El apruebo significa, si es que ganara el apruebo, significa entrar en un diseño de implementación que si no se hace, implicaría incurrir en un acto inconstitucional. El apruebo lleva consigo normas transitorias para que sea implementada la nueva Constitución y el presidente Boric, más allá de las intenciones de este acuerdo o su campaña, si se aprobara la nueva Constitución, debe ceñirse por el reglamento y debe simplemente darla por entrada en vigencia. Por lo tanto, legalmente, si es que se quiere poner desde ese punto de vista, lo que dice el artículo 142 que dio pie a todo este proceso, que si se llegara a aprobar, el presidente, para que ustedes sepan, tiene 5 días hábiles a promulgar y publicar la nueva Constitución, quedando derogada la actual Constitución. Y algunas normas de la nueva Constitución son de implementación inmediata, como por ejemplo la estructura de las 12 naciones que están contempladas en nuestra plurinacionalidad, que nos avisaron que 12. ahora somos plurinacional. Por lo tanto, 12 más las que están por nacer. Por lo tanto, el punto acá también es un tema legal y acá no hay mucho que discutir. El apruebo significa implementarla. Ahora, que después quieran discutir, que después quieran ver las implicancias, eso es ya harina de otro costal y esos son otros tiempos. Sí, Después del 5 de septiembre se implementa. además, Y el segundo, dime. no, dime, sigue nomás. Y segundo, que me parece también relevante con respecto al acuerdo, que es otra mirada del acuerdo, porque acá hay otra estrategia también. Hay otra línea política para seguir con respecto a por qué se llegó a este acuerdo, por malo que sea, o por básico que sea, o por maquillaje que sea. Si uno revisa las declaraciones de los presidentes de los partidos políticos del oficialismo, por ejemplo, el Partido Liberal, el otro día leía al senador Latorre, que es el único senador ahí que tienen del Frente Amplio, y a la presidenta del Partido Socialista o del PPD, todos repiten que fue el presidente Boric el que logró que los partidos políticos se sentaran a la mesa y se pusieran de acuerdo. ¿Por qué nombro esto? Porque acá también hay otra jugada. Quizás estoy estirando un poco el elástico, pero esto es interesante. ¿Qué se busca? Legitimar y fortalecer la figura del presidente Boric a través del acuerdo, quedándose con la idea de que a la gente no le va a importar o no va a leer, no va a profundizar si el acuerdo realmente es trascendente para el nuevo texto, sino que quedándose con la idea de que el presidente Boric logró un acuerdo con sus partidos oficialistas, los logró sentar a la mesa y llegó a consensuar algo. Por lo tanto, la idea de fortalecer la figura de Boric también tiene una mirada de fortalecer el apruebo, es decir, tan ligado está el gobierno con el apruebo, y desde el gobierno, ¿cuál es la única figura que lleva la vocería y que lleva la campaña? Es el presidente. Por lo tanto, fortalecer su figura implicaría a la vez fortalecer los números del apruebo. Bueno, según la última encuesta, eso no pasó. Más aún, en Panel Ciudadano hicieron una
pregunta acerca del acuerdo. 64% de las personas contestaron que no cree que el oficialismo haría cambios si gana el apruebo. 60% lo considera una estrategia electoral y 88% dice que no va a cambiar su voto. Bueno, está claro. Yo no veo además cómo se podría fortalecer la figura del presidente Boric. Yo no veo en qué sentido hoy en día su figura se fortalece a sí mismo y fortalece la opción que él escoja, cuando se ha convertido casi en figura de chistes, incluso el presidente Boric. Es cuestión de ver los memes que circulan en las redes sociales. Ahí me llegan unos pocos que me los mandan. O sea, no es una persona que sea capaz de fortalecer absolutamente ninguna cosa. Yo creo que a esta altura la asociación entre la proposición constitucional y Boris produce mutuo debilitamiento, no fortalecimiento. Esa es la relación que hay ahora de debilidad. Boris debilita a la proposición y la proposición debilita a Boris. No hay ningún fortalecimiento. Claro, no tienen nada, es el único perchero en el cual colgar algo, pero no les sirve absolutamente de nada. Absolutamente. Y ahora quiero entrar, antes de que sigamos, nos regale una media docena más de puntos mi colega Nicole, voy a dos o tres cositas. Yo encantado, hace el trabajo por mí. Amigos, estos libros se están acabando, y cuando digo que se están acabando es verdad. Yo no digo nunca una cosa que no sea, por lo menos en este plano. Este libro se está acabando, y este libro, que lo reimprimimos recién, también se está yendo incluso más rápido. ¿Por qué? Porque, perdonen que lo diga yo mismo, que soy el autor, se convirtió en un clásico del tema. Cada día que pasa me da más la razón las denuncias y las cosas que se van sabiendo. Por ejemplo, lo que tú entrevistaste el otro día, ese político argentino. Claro. Y luego está este libro que también se ha ido yendo muy rápido, que es divertido, entretenido, para salir de los temas habituales. Le va a encantar, sobre todo si usted tiene más de 70 años como yo, lo va a encontrar fantástico. Amigos, estos están en elvillegas.cl. Y ahora paso a mi primer bloque comercial, que lo inicio con este producto para desinfectar, que es el último alarido de la tecnología. Es Be-Lite, que es un producto que se hace a partir de la electrólisis del agua. De esa electrólisis emergen una serie de situaciones químicas nuevas que no le voy a explicar. No soy químico tampoco. El hecho es que es el mejor desinfectante por dos razones. Primero, porque destruye absolutamente todos los virus y las bacterias que estén circulando en el aire. Y segundo, porque no afecta en nada a los mamíferos como somos nosotros, cosa que puede ocurrir con el cloro, por ejemplo, o con otros productos que, si uno los respira, no es muy bueno que digamos, no es recomendable. Be-Lite, además, muy flexible su uso. Usted lo puede vaporizar en una pieza, en una casa, lo puede usar mezclado con agua en alguna proporción para desinfectar las verduras que va a cocinar, mucho mejor que usar cloro, que, como le digo, pasado a cierta cantidad, el cloro no es bueno para el organismo. Es absolutamente ideal. Yo lo estoy usando en la casa y ya ven ustedes que no tengo ningún virus encima. Estoy absolutamente desviralizado. Be-Lite. Continúo con actualiza tu reglamento. Amigos, si usted está a cargo del edificio o del condominio porque es administrador o forma parte del comité de administración, acuérdense que los reglamentos tienen que cambiar, porque cambió la ley sobre el particular, y este cambio no es banal, no es llegar y cambiar un papel por otro. Por eso que existe esta empresa que está en la internet, que se llama actualizaturreglamento.cl. Ahí la va a encontrar. Viva en paz, viva tranquilo. Hay un plazo que está por terminar para poner al día los reglamentos, y si no, y el día de mañana hay un problema en su edificio, en su condominio, y usted está usando el viejo reglamento, va a tener un problema del porte de un buque. Actualizaturreglamento.cl. Continúo con Invierta en USA, ya sabe, la empresa chileno-norteamericana que está en la internet, que lo ayuda a invertir en Estados Unidos en una forma integral. O sea, usted llega con las ganas, llega con la plata, y en inviertanusa.cl le ofrecen 3.500 o más, o un poquito menos, pero más de 3.000 posibilidades de inversión en franquicia. Le ofrecen cientos de posibilidades de inversión en bienes inmobiliarios en Estados Unidos, no sé, por comprar casa, departamento, terreno, lo que sea. Le abren cuenta en los bancos norteamericanos, le consiguen crédito a los bancos norteamericanos, lo ayudan a constituir sociedad comercial en Estados Unidos. No sé qué más puede pedir. Lo asesoran y finalmente le pueden conseguir la visa de residencia. Todo en inviertanusa.cl. Sigo con Hey, el
el corredor inmobiliario más rápido de esta nación, por no decir del planeta, de la Vía Láctea, de la galaxia, de los multiversos. Es el tipo más rápido que hay. Es un hombre que usted le entrega su propiedad hoy y se la vende ayer, poco menos. Tiene métodos muy especiales, trabaja todo el santo día, iba a decir otra expresión, y los resultados están a la vista. Yo los recibo permanentemente, agradecimientos, como si yo fuera el Hey de la gente que ha puesto su propiedad en sus manos. Ángel Hey, ahí están los datos. Y termino este bloque antes de dejar el punto número 165 de Nicole con miclimo.com, que entrega la mejor climatización para su casa, para su oficina que hay en Chile. Es una empresa premiada que instala dispositivos del siglo XXI, fabricados en Japón, de primera calidad, la instalación, la mantención, y usted no va a tener problemas nunca de frío o de calor, va a filtrar el aire, no hay peligro, funciona con electricidad, está conectado a internet, tiene un control remoto. Es otra cosa, amigos, es la climatización del siglo XXI. Y ahora entrego la palabra, y no la voy a recuperar más, a Nicole Rodríguez. No, Ya, solo Nicole, me quiero sigue. referir Estoy para bromeando, ir estoy dejando el bromeando. tema, no hay problema, para ir dejando el tema electoral, pero me quiero referir al tema de Jackson, del ministro Jackson y la Contraloría. El viernes la Contraloría dio a conocer un dictamen tras una denuncia de diputados de la democracia cristiana. Mira, esto que está ocurriendo con la democracia cristiana, que su directiva dijo que va por el apruebo y tiene prácticamente a los diputados y los senadores por el rechazo. Pero bueno, esta denuncia de los diputados en contra del ministro Jackson por su rol en el marco del acuerdo oficialista para proponer reformas al texto de la nueva Constitución. Contraloría dijo que no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere. Y acá yo quiero hacer dos puntos súper importantes. ¿Cuál es la diferencia de lo que ha hecho el ministro Jackson con lo que ha hecho el presidente Boric y con la ministra Vallejo? Ninguna. El ministro Jackson ni siquiera llegó a hacer el rol de coordinador del acuerdo oficialista, porque después de decir que tenía otra altura moral y ética que la concertación, quedó fuera de las negociaciones, quedó fuera de poder vincularse con el socialismo democrático, por lo tanto ni siquiera llegó a ocupar ese rol. Entonces, ¿qué es lo que veo acá? Una Contraloría que ha estado muy cuestionada, incluso con posibilidades de acusación constitucional contra el Contralor, escogió el ministro más debilitado y más visible para pronunciarse y decir algo antes de las elecciones. El ministro Jackson seguramente va a ser uno de los ministros que va a salir del gabinete, o que lo van a cambiar de posición, seguramente va a salir, pero es el momento más débil del ministro. Por lo tanto, la Contraloría apuntó ¿cuál me sirve? Para aparentar que estoy controlando el gobierno, para aparentar que estoy poniéndole un atajo a esta intervención que está haciendo el gobierno por el apruebo, y escogió al ministro Jackson. Así, Contraloría queda tranquila un ratito. Por lo tanto, no me parece muy consistente lo de la Contraloría, menos el argumento con respecto precisamente a algo que no se llegó a concretar, que fue el rol que el ministro Jackson debiera haber tenido y que no lo tuvo. Así que, con respecto a la labor de Contraloría, sigue al debe. Bueno, yo conté ayer que recibí información, porque tengo espías por todos lados. Cuidado, miren debajo de la cama ustedes, por si acaso. No sé. Que se rieron a gritos. Entre otras cosas por lo que está diciendo Nicole. Porque se dieron cuenta que el Contralor, como tantos otros jefes de departamento del Estado, está entregado a esta gente. Les tiene miedo, por último, o trata de ser obsecuente, no consecuente, obsecuente. Así que se murieron de risa, se murieron de la risa. Segundo, cuando Jackson dice que tiene otra altura respecto a la concertación, yo creo que tiene toda la razón. Está más abajo, es otra altura, más abajo. Porque en la concertación, por lo menos, a pesar de que abundaban, como en toda coalición política, como en toda organización humana, los frescos, los patúos, los oportunistas y los huevones, claro, sí abundan, son la mayoría siempre, pero tenían alguna experiencia y algún cierto rasero, venían de haber restablecido la democracia, habían ciertos principios que, aunque se los pasaban muchas veces por el forro de los pantalones, pero estaban ahí en algún grado haciendo efecto. ¿Cuáles son los principios, en cambio, de Jackson? Si lo hemos visto actuar con un descaro increíble, como un operador político, este mocoso, votado a macanudo, a consiglieri, entonces sí, tiene otra altura moral, está más abajo incluso que lo que es normal
en la baja altura que tienen los políticos como resultado de su profesión. He dicho. Ha dicho. Oye, y lo último, pero para que lo analicemos, que a mí me parece como fenómeno interesante con respecto a lo que son las campañas en siglo XXI, las campañas en épocas de redes sociales. Y decir en torno a esto que la novedad, me parece, es cómo ya no se puede controlar el mensaje. Cuando digo esto, me refiero a que cuando uno ve los videos en redes sociales, uno ve la información que te llega a través de los distintos streaming, de videos por el rechazo, videos por el apruebo, y uno ve la autoría de eso, que pocas veces se pueden ver, nada tiene que ver con los comandos oficiales. Entonces, se sacan extractos, por ejemplo, de la franja oficial, pero al final se editan y se hacen a la manera o gusto del consumidor o de la persona que lo está haciendo. Lo único que hoy tú puedes controlar, y esto es algo bien básico pero que a veces se olvida, es lo que tú respondes cuando te entrevistan o lo que tú misma pones en pantalla. El resto queda en terreno de nadie, y el control de las campañas hoy es tremendamente difícil. Así como uno de los factores también que hacen que dificultan la información y que dificultan también la comprensión de los votantes para llegar a los plebiscitos. Bueno, eso es muy importante lo que has dicho. Efectivamente ha cambiado completamente el panorama comunicacional, la circulación de las ideas, para generalizar. Cuando yo era cabro, o incluso ni siquiera tan cabro, ¿cuáles eran los medios de información política? La cadena nacional de emisoras, si el presidente se le ocurría mandar un mensaje, será una cosa. El Mercurio el día domingo, o el Siglo del día domingo, me llama a comprar los dos. Cuando ya había televisión, a esta hora se improvisa, de repente invitaban a algún político. Y hasta ahí llegamos más o menos. Quizás en una concentración alguien hacía un discurso. Ahora es efectivamente una luz infinito de mensajes distorsionados o no, verdaderos o no. Ahí las personas se las tienen que arreglar. Algunos se repiten, por ejemplo, ese famoso pedazo sacado de la película de Untergang, la caída del Reich, en que sale Hitler hablando en un búnker, y se lo han usado como 20 millones de veces, y también lo usaron aquí en una cuestión. Entonces, efectivamente, ¿no? La gente tiene que empezar a ponerse filtros por todos lados y usar algo que se usa poco, que es el sentido común, el raciocinio y el juicio, para ir filtrando. Porque además, esto de las fake news, a propósito, se ha convertido en sí mismo en una fake news. O sea, tú dices que tal o cual mensaje es una fake news, y lo que es fake news es decir que es una fake news. Exacto. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora, como tú lo mencionaste y como lo han mencionado otras personas, de que estas reformas de la proposición, resulta que, según estos mismos señores que se reunieron a sacar humo blanco, eran de los que andaban vociferando que todo eran fake news. Entonces, al final tú no sabes cuáles son las fake news, si son las fake news, o son decir que son fake news, o son decir que son fake news, que son fake news. Es el cuento nunca acabar, y tienes que razonar por tu cuenta. Infinito, pero el escaso control o el nulo control del mensaje, es decir, cuando tú tienes una campaña, tú decides, eso tú lo sabes bien, Fernando, porque además trabajaste en publicidad, tú decides qué es lo que quieres destacar, qué es lo que quieres a lo mejor invisibilizar, cuál es el mensaje que quieres que llegue. En el caso de la campaña del rechazo, ha sido súper claro el tema de un nuevo ciclo con amor, etcétera, etcétera. Pero también en redes sociales se han editado videos mucho más agresivos, mucho más confrontacionales, distintos a lo que quisieron quienes están a cargo de la campaña del rechazo. Entonces, son propios de los tiempos. Es muy difícil hoy controlar, como lo dije originalmente, el mensaje. Yo no sé si eso también atenta contra la democracia. Yo creo que en general sí el desorden y la multiplicidad de ideas y de mensajes no siempre correctas, muchas veces falsas, efectivamente es un factor que debilita las democracias, porque debilita las elecciones. Y si debilita las elecciones, debilita la democracia. Lo que más debilita la democracia es la democracia. No, sí, esto no lo digo yo. ¿Verdad? Aristóteles, perdónenme, con todo respeto, Aristóteles explicó cómo la democracia, de repente, cuando empieza a estirar la cuerda, cuando empiezan a producirse, y conduce a la tiranía. Hay un ciclo político. Fíjate que es tan cierto lo que tú dices,
que en los países donde todavía pretenden controlar las cosas no les queda otro remedio que cerrar estos medios de comunicación. Entonces tú ves qué pasó ahora en Rusia. En Rusia acabaron con Facebook, creo. Tú no puedes, Facebook no está funcionando en Rusia. Y los canales de televisión que eran más o menos independientes hasta cierto punto también, digamos, tuvieron que cerrar. Pero todavía queda YouTube. Yo he visto, anteayer, vi un ruso en Moscú, en YouTube, diciendo, digamos, que estaba quedando la crema en Rusia con la economía. O sea, no lo pueden controlar todo, pueden controlar, pueden apagar la luz, digamos, en algunas cosas, pero son tantos los medios hoy en día de comunicación electrónico, el WhatsApp, qué sé yo, todas estas cosas, tú te comunicas con cualquier persona del mundo, ¿no? Que les hace muy difícil. En China controlan de otras formas, tratan de controlar, porque allá, por ejemplo, no funciona Google. Google no funciona en China. Tienen una variante especial de Google que Google aceptó porque era plata. Cuando hay plata de por medio, los gringos están dispuestos a degollar a su abuela. Y tienen otros medios de control, pero tampoco pueden controlarlo todo. Cada vez se hace más difícil controlar a las masas ciudadanas. Es uno de los factores novedosos de la historia universal de todos los tiempos, porque antes tú no necesitabas ni controlar. Las masas no tenían ningún papel. Ahora están encima tuyo, respirándote en la nuca, y no hay forma de controlarlo. Y ahora, como no hay forma de controlar a mis avisadores, porque si no me retan, permítanme ir al segundo bloque, es súper corto. Amigos, Edisur les tiene un nuevo paquete súper interesante. La editorial chilena que edita libros re importantes es este, donde aquí hay 3 libros. El libro Los 5 Anillos, de este caballero japonés, Miyamoto Musashi. El príncipe de mi viejo tío, abuelo, Nicolás Maquiavelo, porque yo tengo un poco italiano, no me crean ustedes si yo tengo sangre de todas partes. El príncipe de Nicolás Maquiavelo y El arte de la guerra de Sun Tzu. Si usted se lee estos 3 libros, usted saca un doctorado en ciencias políticas al tiro. No hay ni una dificultad. Edisur, estimados amigos. Y continúo con AutoWolf, ya saben. Tiene usted un problema en la carrocería, ese auto está medio feón, lo quiere vender y nadie vende un auto que está feo, o lo quiere tener bien, póngase en contacto con AutoWolf y van a hacer las reparaciones, los arreglos, van a modelar el auto en su casa, delante suyo y en 24 horas. O sea, menos. Llegan en la mañana y se van en la nochecita y el auto está listo. Amigos, nadie más hace esa pega. AutoWolf.cl. Y termino este bloque recordándoles que si usted tiene millas acumuladas por sus muchos vuelos, atención Nicole, antes que se los borre la empresa aérea, vaya a kmmillas.cl y se los van a comprar por buena plata. Créanme que no es 5 pesos y un sándwich, es buena plata el kilometraje que usted haya acumulado en las líneas aéreas. Y ahora vuelvo al punto número 455. Vamos, no, esto va a ser el comentario del punto 455, porque mientras conversábamos todo esto de las campañas, hoy salió en uno de los titulares económicos que la incertidumbre de los últimos 12 meses, es decir, de un año, le costaría al país alrededor de 4.000 millones de dólares. Eso es una enormidad de plata. La incertidumbre, el no saber hacia dónde va el país, el seguir discutiendo modelos retrógrados, el no mirar a los empresarios como bienvenidos, sino más bien con desconfianza. Y entonces, mientras se sigue discutiendo en el ámbito político, filosófico, sociológico, que la nueva era, que los pueblos originarios, que la identidad de género, etcétera, y seguimos discutiendo este modo constituyente, el país se ha seguido empobreciendo. Y en algún minuto nos vamos a dar cuenta de todo el tiempo perdido que hemos destinado a esto, siendo que no tenía ningún sentido concreto. Absolutamente cierto, es así. Pero ya sabemos que la izquierda no se interesa en esos temas y creo que el otro día mencioné que además en la raíz misma del pensamiento de izquierda, digamos los que lo tienen desarrollado un poco más, porque los demás simplemente siguen como loro y repiten consignas, está la idea de que el desarrollo económico tal como lo entendemos nosotros es malo. Y yo el sábado pasado creo les mostré algunos libros relativos a
a ideas que empezaron a aparecer ya en los años 60 respecto a que este modelo económico, este modelo social, económico y político, llamémoslo el sueño americano, república democrática, capitalismo, globalismo, que sea, es malo. Y que hay que parar el desarrollo, que tenemos que parar el mundo, que tenemos que terminar con esto de que hacer crecer el PGB, que tenemos que terminar con el consumismo, que tenemos que ser pobres pero más felices. Hay, y no estoy exagerando, no estoy inventando nada, está en la raíz de estas ideologías, esta parte no la pueden decir porque es muy impopular, que ellos no creen en ese desarrollo económico y naturalmente eso se expresa en que tú no ves aparecer ese tema nunca en los labios de la gente izquierda y por eso se van a esas discusiones que tú mencionas, toda esa serie de leceras, muchas de ellas, anacrónicas otras, tóxicas muchas, porque el tema económico para ellos no corresponde, o sea, ellos no tienen ese modelo de una sociedad que crece, que tú tienes más, que tú te va mejor, que tus hijos van a otra mejor universidad, que te compraste otro auto, que tienes una casa propia, eso no les interesa, no está en el meollo. Si ustedes no me crean, lean a los teóricos que, por lo menos leyendo las solapas, alimentan la mente de esta gente, porque no leen más que las solapas de todas maneras, eso se los puedo asegurar, o el primer capítulo. No estoy bromeando. Nicole, yo conocí en la universidad, cuando estaba en la universidad, un montón de supuestos marxistas que no habían leído ni siquiera el capítulo 1 del Capital. No, era muy difícil, ¿para qué lo iban a leer? Habían leído la solapa, estaban esperando la película, no sé, algo así. Adelante, estudio. Claro, yo te digo que no es un problema de creerte o no creerte, hay evidencia. Estamos en una crisis económica, no solamente nacional, sino que mundial. La fuga de capitales en Chile nunca antes visto, así como la fuga de personas también. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? La primera discusión que viene a finales de agosto es una reforma tributaria que para muchos economistas es la reforma tributaria más grande desde el retorno a la democracia. Entonces, ¿qué hace la reforma tributaria en este caso? Aumentar los impuestos. ¿Qué hace aumentar los impuestos? Ahuyenta las inversiones. Claro. Y ahuyenta las inversiones porque Chile además no está dando garantías. O sea, es una combinación muy mala, es una tormenta perfecta, porque otros países pueden tener a lo mejor impuestos altos, pero dan garantías de otro tipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que responde el gobierno? Porque tiene que decir algo. Bueno, la subsecretaria de Hacienda dijo que tenían una agenda de productividad, lo dijo la semana pasada, ¿dónde está? Que se está trabajando, se está evaluando, por ejemplo, sectores como comercio exterior. Sí, ya sabemos, ya la evaluación. Claro, algunos cambios administrativos y legales para aumentar la productividad y el crecimiento, es decir, de verdad una agenda de productividad, nada. Entonces, no es un problema de leer los libros, es un problema que lo estamos viviendo, es un gobierno que no le interesa la inversión, no le interesa el crecimiento porque está por otro lado, está con otros ejes, está con otras ideas de reformas profundas. Y no solo eso, acuérdate que en economía, para no salirnos de ahí, este señor Ahumada, el genio más resplandeciente del gobierno, quiere en el fondo poner fin a los tratados. Ahora ha retacado un poco su postura por una cuestión política, meramente porque está siempre el fantasma del 4 de septiembre en todas las mentes. Pero ellos no creen en los tratados internacionales, no creen que sean buenos los tratados internacionales. Uno de los asesores del presidente Boric es un hombre que presidía uno de estos organismos que están contra de frentón los tratados internacionales. Ahí está el tema. Esta gente no cree en la economía capitalista, no cree en la economía neoliberal o como quieran ustedes mencionarla. Yo no sé en qué economía creen porque no sé cuál otra existe. La economía socialista ya demostró sobradamente que no funciona. Entonces, ¿cuál es la tercera alternativa? No la conozco. En una de esas existe. Por favor, mándenme la información, mándenme la película para ver en qué consiste. Pero en fin. Claro, y la habilidad que tuvo... perdón. No me pidas perdón. Yo te pido perdón a ti por interrumpirte con lo que es necesario para la mantención de este programa, amados hermanos en Cristo. Y es, por ejemplo, que usted puede comprar oro y plata, el metal precioso propiamente tal, en compreoro.cl y tener un resguardo intocable, absolutamente seguro. No hay nada más seguro que el oro y la plata desde los tiempos más remotos en que empezó el comercio humano, un poco pasado en la época de los sumerios, el oro y la plata. El oro y la plata. Usted lo tiene en su casa, lo tiene fondeado, lo tiene en una caja fuerte, se lo lleva donde quiere y en todas partes se lo van a comprar si usted quiere venderlo. Es el mejor resguardo que uno puede imaginar. ¿Dónde se compra? Compreoro.cl o vaya a su oficina
que está ahí la dirección, Alonso de Córdoba 5870, oficina 213. Continúo con el buffet de Patricia Stocker, que se encarga de registrar su marca, conservarla, renovarla, protegerla, mantenerla todo el tiempo que sea necesario, y todo el tiempo es necesario mantenerla. De lo contrario, usted puede tener un chasco enorme, como le ha pasado a algunas personas, que se les olvidó el tema del registro de marca y simplemente les robaron su marca. patriciastocker.com. Y termino este bloque con Conserva tu Plan. Muy importante, este es otro bufete de abogados que se dedican a defender la causa de quienes les han mandado esa famosa carta que hay que bajarse de plano, subirse de precio, las ISAPRE, porque resulta que están viejitos o por cualquier motivo. Esto es válido para las personas que tienen planes de antes del año 2020, dije no, 1920, y a usted no le cuesta un peso. Ellos hacen el trabajo, ellos tienen otros modos de resarcirse, a usted no le cuesta un peso, usted lo único que puede lograr es ganar, o quedar igual, pero ganar. Conserva tu plan. ¿Nicole? No, iba a hacer un comentario muy, muy cortito, me quedé con la idea de lo que hablábamos con respecto a la economía, las ideas retrógradas de la izquierda. La izquierda internacional, esto no tiene que ver directamente con el actual gobierno de Gabriel Boric, porque ellos finalmente también han recogido las ideas que vienen de la izquierda. De ahí viene su alianza con Podemos de España, y realmente no han presentado ninguna idea muy nueva. Cuando uno revisa lo que pedía o lo que propicia el Podemos de España, uno dice, bueno, está calcado lo que han dicho acá desde el Frente Amplio. Pero dicho esto, la habilidad que ha tenido la izquierda internacional de no ir directamente en contra quizás del capitalismo o directo o en contra del desarrollo, sino más bien acogiendo las ideas de, por ejemplo, el medio ambiente, acogiendo, por ejemplo, las ideas de los costos que tiene el desarrollo, porque, como dice un refrán, uno no puede caminar sin matar hormigas. A través de esos argumentos que son muy bienvenidos en el mundo, la crisis climática, el desarrollo, etcétera, han logrado establecer una agenda que a la vez impide el desarrollo e impide el libre comercio. De a poco, esto ha sido un trabajo muy lento, un trabajo intelectual, y así es como, por ejemplo, a través de impuestos verdes, que suenan muy bien, porque uno dice, bueno, esa persona está afectando el medio ambiente, tiene que pagar. A través de los impuestos verdes también han controlado la producción, o cuando ponen metas como, por ejemplo, decir no más automóviles a petróleo, a benzina, sino que de acá al 2050 solo automóviles eléctricos. Suena muy bien, pero cuando uno va al fondo y quienes realmente tienen conocimiento de lo que significa tener, por ejemplo, todo un parque automotriz de autos eléctricos, te dicen, momentito, los autos eléctricos tienen una batería que no se puede reciclar. Va directo a un basurero. Por lo tanto, te dicen, y todas las transiciones que han tenido hoy los automóviles convencionales con las ISO 9001, etcétera, tienen motores que prácticamente ya no contaminan. Pero ¿de dónde sale lo de los automóviles eléctricos? Estoy mostrando solo una línea, esto es súper debatible, pero les estoy mostrando que al final nada es tan ingenuo ni nada tiene que ver solamente con el medio ambiente. Viene también de financiamientos de campañas de políticos, de los organismos internacionales, con ese lobby gigante que tienen los grandes, que han podido establecer sus propias ideas porque ya tenían, por ejemplo, algunos grandes, como, voy a nombrar Elon Musk y otros, ya sabían cómo iban a producir cierto tipo de productos y por lo tanto lograron imponer eso a través de financiamiento y a través del lobby. Entonces, ok, está bien salvar el medio ambiente, pero no hay que tomarlo el paquete completo tal cual viene desde el punto de vista de que quienes lo levantan esas ideas son puros, castos y solamente quieren cuidar el medio ambiente. Siempre hay otros intereses. Bueno, y además hay una cosa que lo muestra la historia, esto es un hecho. No es parando el desarrollo, sino que acelerándolo, que se cuida el medio ambiente. La tecnología es la que va a rescatar el medio ambiente. La tecnología. Ustedes comparan las tecnologías de hoy, por ejemplo, con las tecnologías de la época victoriana, o sea, hablemos de 1880, por ejemplo, cuando el motor prevaleciente era el motor a vapor, que se alimentaba con la quema de carbón. La cantidad de humo, de smog, como llamamos ahora, que se produciera, era infinitamente mayor en términos relativos, porque por supuesto había menos
había menos motores a vapor que lo que hay ahora, hay motores a combustión interna. Pero son las tecnologías las que van superando las cosas. En el caso de los automóviles eléctricos, el tema de la batería también se va a superar con nuevas tecnologías que se están desarrollando, que no están basadas en la batería con ácidos o con otro tipo de procesos químicos que pueden ser contaminantes. Tanto es así que los países que más han destruido el medio ambiente son los países más atrasados. ¿Cuáles son los países en este momento que más deforestan en el mundo? Países como Filipinas, Indonesia, donde arrasan con todo. ¿Cuáles son los países que reforestan más? Países avanzados, industrializados y capitalistas como Francia, Alemania, incluso en Estados Unidos están reforestando masivamente. En China también están reforestando masivamente. En Canadá. Es el progreso el que trae la superación de los costos del desarrollo industrial. Vamos a una época donde lo que va a predominar es el software, por así decirlo, no las máquinas pesadas, llenas de hollín, de humo, de aceite. Eso se está dejando atrás. No es parando el mundo que se resuelve el tema ambiental, al contrario. Un mundo pobre es un mundo de guerras. ¿Puede haber algo más contaminante que una guerra? Piensen ustedes lo que está pasando en Rusia ahora. ¿Cuántos barcos han sido hundidos en el Mar Negro últimamente? Significa metales, petróleo, aceite y un montón de sustancias. Y si son barcos con motores nucleares, desechos radioactivos potenciales. ¿Cuántos bosques han sido quemados en Ucrania por los bombardeos? ¿Cuántas tierras de siembra han sido destruidas? La guerra es el fenómeno más contaminante de todo y las guerras las producen las necesidades, entre otras cosas. Entonces, esa visión beatífica de estos señores es de una suprema ignorancia, por no decir estupidez, pero ya lo dije, demuestra que se quedaron pegados en el tipo de literatura media hippie o media beatnik de los años 60, eso del hagamos el amor y no la guerra, ese tipo de tontería. Se quedaron pegados en esas posturas emocionales, sin pensar qué es lo que realmente hace posible que la humanidad viva mejor sin destruir el planeta. No se logra parando ni retrocediendo, se logra avanzando. Eso me parece que es bastante claro y es cuestión de revisar en todos los fenómenos ambientales si ha habido progreso o no, y lo ha habido gracias al desarrollo tecnológico. ¿Te acuerdas del tema del ozono? Claro. El problema de la capa de ozono no se terminó parando, digamos, prohibiéndole a la gente que tenga refrigeradores, sino que se cambió el elemento refrigerante. Exacto. Esa es la manera. Oye, no nos debe quedar mucho, pero tenía varios temas, varios puntos, todo, pero quiero referirme al tema del turismo en Chile, que ya hablé el otro día, pero ahora con respecto a las vacunas. Agradecidos están en el sector del turismo porque a partir del 1 de septiembre se termina con la homologación de vacunas para turistas. Ahora, solo se va a necesitar un certificado del país de origen del turista y ese certificado va a ser equivalente al pase de movilidad. Entonces, aquí entramos en el enredo burocrático y discriminatorio propio de decisiones políticas, arbitrarias, burocráticas, que nada tienen que ver ni con la salud, nunca fue, ni con criterios sanitarios. Mire, le voy a levantar las preguntas. Entonces, un extranjero que se ha puesto una vacuna o dos tiene permiso para ir a conciertos en Chile, restaurantes, etcétera, y un chileno sin su cuarta dosis no puede. Sí. Una menor de edad extranjera puede estar sin vacunas y una menor de edad chilena no, porque no puede entrar, puede hacer, incluso en los colegios están exigiendo para eventos deportivos, etc. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que recordar que ningún país del mundo, no alguno, del mundo, están exigiendo una cuarta dosis obligatoria, ni una tercera tampoco, menos sujeta a tener un pase de movilidad, porque en Europa, en Estados Unidos y el resto de los países finalmente se determinó que tener un pase de movilidad sujeto a criterio de vacuna significa una discriminación tremenda que viola los derechos más fundamentales del ser humano. Entonces, los chilenos pueden sufrir acá discriminaciones y los extranjeros no. Si es sanitario, entonces, ¿dónde está la lógica? ¿No es cierto?
ya que tú estás tan enterado de este asunto, permíteme preguntarte algo importante. ¿Qué pasa para las elecciones? ¿Van a exigir también el pase de movilidad para ir a votar? No, ¿Está nunca, claro eso? está claro, durante la pandemia, incluso que tuvimos varias elecciones, nunca se ha exigido. Y acuérdate que en plena pandemia, Fernando, que fue un tema que acá yo también lo levanté, hubo una gran excepción. Se festejó en los Sí. comandos, se festejaron los resultados sin mascarilla, todos juntos, saltando, cantando, etcétera, y se supone que estábamos en plena pandemia y nosotros encerrados en la casa. Y entonces, esto es lo que finalmente se sale a la luz cuando se determinan situaciones en base a criterios que no son claros, que no son lógicos y que nada tienen que ver con lo sanitario. Hubo un susto tremendo en un principio cuando empezó la pandemia. El resto de los países ya entendieron la lógica del virus, un virus respiratorio que no tiene mayor mortalidad ni letalidad que otro, y dejaron atrás la jerarquía, dejaron atrás la estructura, dejaron atrás el tema. Vamos para adelante y bueno, cuídese, trate de no enfermarse porque no hay que tratar de no enfermarse en general. En Chile seguimos pegados con los aforos y empiezan a ocurrir esta serie de discriminaciones que yo no sé y no entiendo cómo los tribunales no actúan, porque demandas han habido, pero resulta que en Chile la justicia está pegada al gobierno, está pegada a esta estructura. Sin embargo, que la justicia haya fallado en contra no significa que no se estén violando los derechos de las personas. Pero con esta determinación, que es muy bienvenida para el turismo, ahora esto no es en contra del turismo, pero por ningún lado. Ojalá no tuviéramos ni mascarilla, ni aforo, ni nada, porque ya nunca se justificó, menos ahora. Pero miren cómo se refleja lo que se empieza a producir, que en una estructura absurda, entonces tienen que empezar a tomar decisiones, las toman dos personas en una oficina que no tienen idea, en vez de desarmar la estructura completa, y empieza esta suerte de discriminación. Que alguien me explique, entonces, ¿cuál es la diferencia de un chileno que no está vacunado con su cuarta dosis a un extranjero que con suerte puede tener una o dos porque nadie lo obliga a vacunarse? La diferencia, te van a decir, es de que el extranjero viene con dólares. No sé. Pero no le pidamos muchas razones a la burocracia. La burocracia no está formada por genios, está formada por burócratas nomás. Antes de terminar, porque nos quedan unos minutos, se los voy a dejar todos para el No. 468 a Nicole. Nicole me hace la pega en estos días, ustedes se han dado cuenta. No. Feliz, como dicen. Amigos, entrena inglés. ¿Usted quiere aprender inglés? ¿Ha tratado de aprender inglés? ¿Ha ido a una que otra academia y no pasó nada? ¿Se quedó en las mismas? ¿No es capaz de leer? ¿No es capaz de entender una película? ¿No puede hablar? ¿Hace el ridículo en los aeropuertos, en los hoteles? ¿Pide un bistec y le traen porotos con ñoqui o qué sé yo? Amigos, entrenainglés.com es la academia que le va a enseñar al fin el inglés. Las clases las dan profesores de inglés, las dan online y por lo tanto son súper potentes y usted va a aprender inglés, se lo doy garantizado, lo firmo yo personalmente. Así es. No sé si vale mi firma algo, pero entrenainglés.com. Hay incluso una clase de demostración de 40 minutos para que usted vea si le funciona o no, y le va a funcionar, así que esa primera clase de demostración se va a convertir en la primera clase del curso que usted va a tomar. Cualquier pregunta, mande un mail a coordinación@entrenainglés.com. Continúo con Lavo Club, el detergente estrella del momento en Chile, uno para la ropa, otro para la vajilla, ambos biodegradables, los dos son hipoalergénicos, los dos se los traen a la casa. ¿Qué más cómodo? Se llevan los envases vacíos. Puro beneficio, estimado amigo. Lavo Club. Y termino con Espacio Ajedrez. Me puse en contacto con Pablo Tolosa. ¿Qué me dijo Pablo? Me dijo que quedaban en algunos cursos 1 o 2 cupos, nada más, y estirando la cuerda. Para que vean ustedes. Así que si usted todavía tiene interés, pero se anduvo pateando el tarro, en una de esas tiene tiempo todavía de entrar a espacioajedrez.com y contratar uno de estos cursos que son una clase a la semana por Zoom, valor apenas 20 lucas, amigos, cursos excelentes, llenos de otros elementos paralelos a la clase misma, qué sé yo, ejercicios interactivos, una cuenta para jugar ajedrez con otros miembros, con un entrenador virtual. Las clases quedan grabadas en video, así que usted, si no asistió a una clase, baja el video y ahí está la clase.
puro beneficio por 20 lucas, esa plata o 21, no la encuentra en ninguna parte. Por esa plata usted no va ni al cine hoy en día, a comerse el pun completo. Amigos, espacioajedrez.com, y ahora sí, todo lo que queda, 28 segundos para Nicole. A ver si alcanzo, si no lo hago el próximo capítulo. No. Oye, propio de estos tiempos, ya que hoy día estamos analizando más temas genéricos de estos tiempos, ha sido interesante la disputa que se ha dado con respecto a la visita de Nancy Pelosi y luego los ejercicios militares de China, pero la disputa que se ha dado acá en Chile, ya que después de esta visita se ha dado un intercambio de opinión entre el embajador chino en Chile y el representante de Taiwán en Chile. No hay una embajada de Taiwán, sino que una oficina económica y cultural en nuestro país. El texto del representante de Taiwán en Chile se titulaba Taiwán, una democracia pacífica y vibrante. Lo publicó en varios diarios y habló de la amenaza de la invasión de China, de los ejercicios militares, etc. ¿Qué es lo que le respondió el embajador chino en Chile? De título se llamó La cuestión de Taiwán no tiene nada que ver con la democracia. A modo de resumen, criticó la visita de Pelosi, la calificó que fue una amenaza para China, que fue simplemente a torpedear, que fue allá a polarizar la situación, criticó la reacción incluso de los medios de comunicación chilenos, ya que hablaron de la democracia de Taiwán, que los medios chilenos engañaron o engañan al público. Y ¿cómo definió él la situación de Taiwán? Y es importante, y por eso lo traje al programa, porque es la manera en que los chinos tienen de ver el caso de Taiwán. Dice que lo de Taiwán no es un asunto de democracia, sino de soberanía e integridad territorial de China, por el principio de que China es una sola China, que incluye a Taiwán. Dice que las fuerzas secesionistas se escudan detrás del concepto de democracia. Dice que el resto de los países están haciéndole frente a China y el caso de Taiwán a una violación severa de su soberanía, injerencia grave, tildó de asuntos internos, y el incumplimiento de los compromisos significa que China va a responder categóricamente. ¿Qué es lo que es interesante además de otras respuestas que dio otros medios el embajador chino? Porque le preguntan por la democracia de Taiwán en una entrevista y dice que hay distintas modalidades para entender o lograr una democracia. Y acá viene el punto. Dice que usar un solo criterio para medir los diversos sistemas políticos en el mundo es inadecuado. Que un país sea democrático o no depende de si el pueblo es el verdadero dueño, y este debe ser juzgado por el propio pueblo, tratando de hacer entender que China sí es una democracia y esto no es un problema de un régimen autoritario versus una Taiwán democrática. Sí. ¿Por qué les comento esto? Porque hace muchos años que China cambió esa posición de silencio estratégico que tenían sus embajadores y su embajada, que avanzaban con sigilo, que avanzaban sin responder. Se han puesto agresivos. Se han puesto bastante más agresivos y hoy responden todo y defienden lo que para China significa, por ejemplo, el principio de una sola China, por lo tanto defienden lo que podría ser a futuro, más temprano que tarde, como dicen los medios norteamericanos, una invasión a Taiwán. Bueno, este argumento de los chinos, del embajador, que no sé si es el mismo de antes, que ya se ha caracterizado por su agresividad, por su prepotencia y por su insolencia, es típico de los marxistas. Lo decían en la Unión Soviética, ellos hablaban de la democracia socialista. Para ellos eso era una democracia. El dominio del Partido Comunista es una democracia porque asumen que el pueblo no necesita distintos partidos porque no hay distintas clases. Y por lo tanto, esto de los partidos que pelean, que luchan por sus intereses en un parlamento está de más. Bueno, si cree que que el pueblo chino está conforme, ¿por qué no le preguntan al pueblo chino? Digo yo, el Partido Comunista hace un plebiscito de todo el pueblo chino, pero parece que no lo hacen. Los únicos plebiscitos son dentro del Partido Comunista Chino, y si es que son plebiscitos, por así decirlo, esas votaciones también están manejadas. De manera tal que lo que diga el embajador chino vale hongo, literalmente, es una justificación, ni siquiera es original, es viejísima,
y los hechos están a la vista en cuanto a que, mira el argumento, que es un pretexto lo de la democracia. No, pues es la esencia del asunto. Si China continental fuera una democracia, los taiwaneses no tendrían ningún problema en asociarse a la democracia china, precisamente porque no es un pretexto ni un escudo, sino que es la esencia del asunto, es que ellos no quieren ser tragados, devorados por China, porque significa el fin de su modo de vida. Pero en fin, no vale la pena discutir de lógica con los chinos, que jamás inventaron la lógica, y cualquiera que lea a los filósofos chinos se van a dar cuenta que no conocen la lógica. Es otro tipo de pensamiento. No sé, pues a lo mejor funciona en otro plano. Vaya a saber uno. En fin, amigos. La barrera psicológica del tiempo superada. ¿Cuál barrera? Si aquí no hay ni una barrera. El tiempo ese tiempo que no sabemos cuál es. Seguimos hablando, a ver ya, sigamos hablando. Bueno, amigos, hemos llegado al final. Es un tema de que la gente ya no aguanta más, no nos aguanta más, ¿no? No que nosotros no pudiéramos seguir. Y esto sería todo. Nos vemos con Nicole el próximo jueves. El jueves vamos a estar aquí para ver qué está ocurriendo en este país, con este famoso documento, estas modificaciones a la proposición y la cacha de la espada, que ha sido motivo más bien de burla y de risa en las redes sociales, por lo que me han dicho que hay otra cosa. Y eso sería todo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Nicole. Nos estamos viendo el jueves. Chao, chao.